RX 9070 o RX 9070 XT, ¿cuál es mejor? ¿Merece la pena pagar más o pagar menos? Bueno, vamos a valorarlo y te doy la respuesta al final de la comparativa. Empezamos. Antes de nada, decirte que ya tenemos la review de cada una en el canal. Podéis bichear un poquito cómo se comportan en comparación con otras tarjetas gráficas, como son sus rivales, las RTX 5070 y 5070 Ti. Como no, tenéis toda esta comparativa en nuestro blog, muy bien documentada, en el que también doy el veredicto. Bueno, hemos querido hacerle una comparativa específica porque sé que muchos vais a dudar, oye, ¿cuál me compro? ¿La 9070 o 9070 XT? Bueno, aquí vamos a empezar con sus especificaciones para que veamos en el papel qué ocurre. Ponemos en pantalla las especificaciones para que veáis qué tiene cada una. Y bueno, no viene de lujo que ambas sean XFX, ¿vale? El modelo custom, para que no haya muchas diferencias con las frecuencias, ¿de acuerdo? Que ya sabéis lo que ocurre con los modelos custom. Ya veis que tenemos especificaciones muy parecidas, cambiando los shaders de 56 a 64 Compute Units y de 3584 a 4096 Stream Processors, principalmente, ¿vale? Como si nada, ¿eh? A nivel de frecuencia, vemos que la XT se va casi 300 MHz más. Por no hablar de que sus dimensiones son ligeramente más grandes que la de la 9070 estándar. Esto trae como consecuencia que la XT pida un poquito más de fuente de alimentación. Como recomendación, ya sabéis que los fabricantes y los ensambladores piden una fuente determinada, ¿no? Estamos hablando de un TGP de casi 100 vatios más. Dicho esto, esperad a ver el consumo individual de cada una, porque vais a flipar. Y además es algo que ya he hablado. Para terminar, deciros que en el banco de pruebas, que el banco de pruebas que hemos utilizado, lo veis en esta imagen, ¿vale? Es lo mismo de siempre, con la única novedad de la Corsair RM 1000X de 1000 vatios. Por si nos viene alguna RTX 5090 traviesa, la volvemos a probar con los juegos del SS4, etcétera, ¿vale? Porque hubo un par de problemillas de lanzamiento, pero ya se han solucionado. Toca ver cómo se comportan estas tarjetas gráficas, ¿no? Estas AMD en rendimiento sintético. Así que demos paso a los benchmarks. Comenzamos con los benchmarks de la mano de 3D Mark y Fire Strike. Diferencias mínimas en el primer test, pero vemos más de 2000 puntos en los siguientes, ¿eh? Ojito con el Extreme y Ultra, que ahí se ve la XT muy bien. Mismo ritmo en Time Spy, aunque en su test Ultra rasca un poco el modelo menos potente de esta comparativa. En Port Royal, que es un Ray Tracing, sí que vemos diferencias palpables y quiero ver yo qué ocurre en los juegos con este escenario activado, porque no hay ninguna tontería en AMD, ¿eh? Último benchmark de la comparativa entre la RX 9070 XT contra la 9070. Pues Blender avisa de que el rendimiento en su test es prácticamente el mismo en ambas GPUs con RDNA 4, que por cierto, no lo he dicho, pero tenemos RDNA 4 como arquitectura, algo que no he dicho por obviedad, pero ya lo digo, y también tenemos FSR 4 con un rescalado más inteligente de lo normal porque han introducido Machine Learning en el proceso. Veremos cómo impacta esto, aunque bueno, tendríamos que utilizar una RX 7000, la verdad, no voy a engañar, para ver el impacto de FSR 4 contra FSR 3. Igualmente voy a decir que FSR 4 está empezando a adaptarse, a integrarse, mejor dicho, en muchos juegos y parece, no quiero yo dar falsas esperanzas, pero parece que va a tener mejor integración que FSR 3. Vamos para los juegos, a ver qué ocurre. Escenario súper interesante para analizar en AMD, ya que son expertos en el rendimiento bruto gaming, ¿eh? Hemos probado los siguientes juegos con los máximos ajustes gráficos posibles. Y hablamos de Cyberpunk 2077, Marvel Rivals, Hogwarts Legacy, Dragon Age, Veil War, Starfield, Black Myth, Wukong, Star Wars Outlaws y Monster Hunter. Primero, rendimiento nativo. A ver qué ocurre. Cyberpunk, pues da alas a la XT, aunque en 2K y 4K no hay mucha diferencia, ¿eh? Recordemos que donde más hay que fijarse es en estas resoluciones. Más en 2K, porque la 9070 es más para esa resolución. Llegamos a Marvel Rivals y pocos FPS de diferencia entre ambas. Unos 4 en 2K y otros 6 en 4K, ¿vale? Pasamos a Hogwarts Legacy, que es un juego muy Nvidia y sí que muestra diferencias importantes en 2K y en 4K. Ahora bien,
¿suficientes para justificar ir a por la GPU más cara de AMD? Luego veremos. Dragon Age Wayward. Pues vemos resultados casi idénticos. Ninguna diferencia en 2K y 4K en mi opinión, ¿eh? No va a haber una experiencia cambiante ahí entre una y otra GPU. Donde sí que importa es Starfield y me deja el mismo sabor de boca. De hecho, la RX 9070 gana en 1080p. Ojo, sin FSR de por medio. Pasamos a Black Myth y ya se adelanta en esta comparativa que será ajustada en resoluciones superiores, ¿eh? Especialmente cuando ambas GPUs vienen con las mismas tecnologías, 6 FPS más en 2K y 4K. Y en Star Wars, pues nada cambia, cuyo rendimiento en 4K me parece pobre, lo tengo que decir, al menos en renderizado nativo. Monster Hunter es el último juego y 8 FPS más en 2K y unos 6 FPS más en 4K para la XT. ¿Suficiente? ¿Sí o no? A ver qué opináis. Bueno, vamos primero, antes de que digáis nada, al rendimiento con FSR activado, que ya sé que muchos en renderizado nativo igual no os interesa tanto, pero oye, hay que exponer lo que son capaces de hacer estas GPUs. Y antes de ir a Ray Tracing, pues toca activar en nativo, sobre todo en Starfield. Te recomiendo mucho, si vas a jugar en 2K y 4K, en Starfield hay que activar FSR sí o sí, porque las caídas de FPS son brutales en ese juego. Venga, vamos a ver qué ocurre. Pues llegamos al rescalado con FSR en el caso de las RX 9070 y 9070 XT de AMD. Aquí os dejo en esta imagen toda la configuración de rescalado en cada juego, también veréis de Nvidia, es la que usamos siempre. Así que bueno, algunos juegos se han actualizado a FSR 4, pero yo adjunto a las configuraciones que había disponibles en el momento de la prueba, chicos. O sea, esto lo veréis después, ¿ok? Igual, pues en el momento en el que estéis viendo esto, pues ya hay FSR 4 en 1000 juegos, ojalá, ojalá. Pero venga, vamos a ver, con FSR activado, pues sí que vemos en Cyberpunk diferencias palpables en 2K y 4K, ¿eh? Se confirma que FSR beneficia a aquella GPU que igual ofrece más FPS de partida, como es en este caso la XT. De menos de 10 FPS de diferencia en 2K a casi 20 FPS de diferencia, ¿eh? En 4K tenemos 16 FPS más, que no están nada mal. ¿Ok? Marvel Rivals, venga, empuja la misma tendencia a favor de la XT, aunque es verdad que se cae en 4K. Muy buenos datos de ambas en 2K, ¿eh? Pero la XT consigue 15 FPS más y eso está bastante bien, la realidad. Hogwarts Legacy, pues se nota que solo activan FSR 2.1 porque sin Frame Generation de por medio, la diferencia es casi la misma. Esto tenedlo en cuenta en aquellos juegos que no tengan FSR 3 o FSR 4. Dragon Age ofrece FSR 3, pero veo que tampoco da tantos FPS de diferencia. Igualmente es porque yo creo que este juego castiga un poquito a AMD, ¿eh? Todo se ha dicho. Pasamos a Starfield. Y sí que vemos mejor en 1080p o 4K, pero en 2K la RX 9070 planta mucha batalla con solo 10 FPS menos. Ok, no es un mal dato. Black Myth, pues ofrece empate en 1080p, 8 FPS más en 2K y 10 FPS más en 4K a favor de la 9070 XT. En el caso de Star Wars, por ejemplo, se mantiene la misma distancia que en muchos juegos, unos 10 FPS en 4K, poco más de 10 en 2K y más de 20 en 1080p. Son diferencias que no están mal. Y terminando con Monster Hunter, chicos, pues mantiene la diferencia, aunque en 1080p no se logre 10 FPS más en el caso de la XT. Eso sí, no llegan a los 100 FPS promedios en 4K en Monster Hunter, y eso que es juego AMD, para que luego se diga. Comentadme abajo qué opináis. ¿Os parece que está bien el rendimiento de las dos? ¿La diferencia es justificable? Vamos a ir al Ray Tracing porque yo creo que es una de las cositas que más hay que mirar en esta generación porque se ha dado mucho bombo a que AMD ha mejorado mucho esto. Venga, vamos para allá. Pues llegamos al Ray Tracing, la tarea pendiente de AMD. Por tanto, ponemos todo en ultra en los siguientes juegos: Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Dragon Age Wayward, Black Myth Wukong y Monster Hunter. Venga, digo en nativo primero y luego con FSR activado. Ya sabéis que no hay Ray Tracing en Marvel Rivals y Starfield, por si acaso lo aclaro, por eso no salen. ¿Qué FPS vamos a sacar en nativo con estas GPUs? Ray Tracing, a ver. Pues ningún buen resultado en Cyberpunk, la verdad sea dicha. ¿Qué opináis de estos números, chicos? La verdad es que sin FSR, mal, ¿eh? Mínima diferencia en 2K y 4K dentro de Hogwarts Legacy, viendo que en 1080p pues la XT sí que rasca más. Eso sí, los datos en 2K y 4K no son muy buenos, ¿eh? Fijaos en la caída en 4K de Dragon Age.
De mantenerlo todo por encima de los 60 FPS con ligera solvencia a caer a los 30-40 FPS, ambas muy similares en 4K. Black Myth, pues sigue dando la misma diferencia de FPS en 4K, siguen sin ser interesantes estas tarjetas gráficas si ponemos Ray Tracing en nativo. Y vamos a terminar con el nativo con Monster Hunter. Las diferencias estándar son pues 7 FPS más en 2K y unos 6 en 4K. Así que venga, vamos a activar FSR, modo equilibrado, máxima configuración, a ver si la cosa mejora. Todas las configuraciones de rescalado son las mismas que antes, no pongo otra vez la imagen. Veamos qué FPS dan, venga. Sorpresone 1080p dentro de Cyberpunk con una RX 9070 marcando mucha diferencia en 1080p, 12 FPS a favor de la XT en 2K y en 4K pues con malos números, digámoslo todo. RT Ultra en Cyberpunk, bueno. Hogwarts, mismo rendimiento en 1080p, aunque en 2K saca unos 10 FPS más, la GPU más grande, y en 4K no se llega a esa cifra. Pues poco más se puede comentar de Dragon Age, que no haya dicho ya en esta comparativa. Estos son los números, con una diferencia calcada a muchos otros juegos, que no es una novedad. Black Myth lo pone muy difícil, sobre todo para sacar 10 FPS de diferencia en las 3 resoluciones, a favor de la XT, por supuesto, que es la GPU discordante aquí. Finalizamos con Monster Hunter, ya aquí sí que vemos diferencias más importantes en 1440p con una 9070 XT volando en 4K saca 17 FPS, que tampoco está tan mal y me parece muy buen dato en 4K sacar esa diferencia. Toca hablar de los promedios que van a daros una panorámica mucho más general de qué podéis ver en una GPU u otra y ya solo consumos, temperaturas, para luego deciros en las conclusiones con cuál me quedo. Los promedios van a ser muy ajustados, ya lo voy avisando. Vamos a empezar con 1080p, en el que vemos una diferencia pues de 8 FPS más como promedio en la XT. En el rescalado sí que vemos 12 FPS más, que no está mal, ¿vale? Escenario estrella, 2K, pues aquí no se llega a 10 FPS en el promedio nativo, pero cuando activamos FSR nos vamos a una diferencia de 13 FPS más a favor de la XT, ¿vale? ¿Qué ocurre en 4K? Pues bajada de diferencias en el que ninguna de las GPU, ninguna de las dos llega a dar 60 FPS promedio en nativo y tenemos 5 FPS más para la XT, mientras que en el rescalado sí ofrece un aumento importante de 11 FPS. Pero ya digo que a mí no me convence mucho la XT para 4K, Pasamos al Ray Tracing, a ver qué ocurre. ¿Qué datos salen? Ambas están llamadas a mejorar aquí, ofreciendo datos decentes sin FSR, pero con FSR vemos más de 144 FPS en ambas y una diferencia similar hasta ahora, sobre todo en 1080p. Dentro del escenario objetivo, pues vemos algo más de 60 FPS estables sin FSR, pero con FSR una diferencia que ya se ha visto en la comparativa, unos 10 FPS. Ya terminando con el 4K, malos resultados para seros sincero. El nativo no llega ni a 40 FPS, pero con el rescalado se superan los 60 FPS a duras penas. Mejor dato el de la XT, claro está, así hay que decir. Mis sensaciones son dos GPUs que hacen mucho daño en 1440p, ¿vale? En QHD, para entendernos. Y son unas GPUs que a mí me parecen muy interesantes por el precio, que luego voy a decir cuál es, que suelen tener de partida. Yo siempre digo precios de partida, luego tenéis modelos, pues, lógicamente más premium, que valen más, etcétera. Esto ha pasado toda la vida. Pero igual en 1440p me esperaba más diferencia de la XT y no ha sido el caso. Vamos con el consumo y con las temperaturas, que quiero explayarme en las conclusiones. Apartado no tan bueno en esta generación, y me refiero a las temperaturas y el consumo. Duelo entre la RX 9070 XT y 9070. Venga, lo voy a analizar brevemente y deciros que siempre medimos el consumo con OCCT, una herramienta que dice cuál es el consumo individual de cada GPU. Venga, temperaturas, pues va a depender del modelo custom. Os adelanto, y ya lo he dicho en las reviews, que los de XFX son algo calientes y lo estáis viendo ya en pantalla. Respecto al consumo, aquí poco tiene que ver el modelo custom, y en este sentido vemos una RX 9070 que consume solo 11 vatios menos que la XT. Los datos en carga de ambas son muy mejorables, Superan a una RTX 5070 Ti en consumo, para que os hagáis una idea. Bajo mi punto de vista, muy mejorables los dos.
pero me parece ligeramente más preocupante el de la RX 9070 porque combate, ¿no?, con la 5070 de Nvidia, y la 5070 de Nvidia tiene mejores temperaturas y al menos mejor consumo. Sé que esto a muchos os da igual, pero yo lo tengo que informar porque al final la luz no está barata últimamente y hay que ir jugando un poquito. Así que nada, vamos con las conclusiones y a ver con qué GPU me quedo. Tengo que decir una, es sí o sí. Me han obligado, me han dicho, Ángel, tienes que elegir una. No hay opción. Venga, vamos a fallar. Voy a comenzar hablando del precio de ambas tarjetas gráficas. Ya habéis visto que los precios han ido variando una barbaridad desde la salida, pero debo decir que el stock de AMD ha sido estable. Es decir, aunque se agotaran rápido al principio, que esto siempre pasa, parece que ha habido una buena respuesta de suministro y poco a poco se ha ido dando un restock bastante decente en un tiempo prudencial, ¿vale? Aquí, bien AMD. Precio: RX 9070 XT probada de XFX. Por los 800 euros en su salida, ¿eh? No me quiero mojar con los números que vayan. RX 9070, mismo ensamblador, rondaba los 700 euros. En la comparativa que está hecha en el blog, que la escribí el 19 de marzo de 2025, pongo estos precios, ¿vale? O sea, hace ya 10 días de esto. Como varía mucho el stock, voy a deciros los precios más baratos que veréis en PC Componentes. Capturas, pongo capturas. RX 9070 tenéis una ASRock y una XFX Swift, que encima es blanca y más bonita, ¿vale? En el caso de la 9070 XT, lo que yo sé es lo que os transmito, ¿vale? GPUs. RX 9070 XT. Están hechas para jugar en 2K y en 4K en ciertos juegos, ¿vale? Más antiguos o no tan exigentes. Se ve claramente que dentro del 2K hay unas diferencias de FPS que no se sobrepasan nunca a los 15 FPS promedio, ¿vale? Esto es lo que vais a encontrar. Tema de consumo y temperaturas, pues me parecen similares. Aunque son datos que no me parecen buenos, porque Nvidia maneja mejores consumos y temperaturas, salvo la 5090. ¿Con cuál me quedo? Pues personalmente diría que por la AMD Radeon RX 9070. Creo que es un productazo de AMD que con el paso del tiempo estará incluso más barata y tendrá aún más sentido elegirla respecto al modelo XT. Para mí, obtener 100 FPS más de promedio en 1440p no justifica pagar 100, 120 euros más. Ahora bien, en 4K es más capaz, las cosas como son. ¿Que tienes 100 euritos más y no te pica gastártelos? Pues vete a por una XT, la verdad. O sea, tienen más FPS y las cosas como son. Ahora bien, calidad-precio, pues no es tan buena, entiendo yo, como la 9070, ¿vale? Desde aquí voy a felicitar a AMD porque yo no tenía muchas esperanzas en RDNA 4 y me ha sorprendido muchísimo. Nunca hay que dar por muerta a AMD, así que yo me aplico la lección aprendida, ¿eh? Comentad abajo con cuál os quedáis vosotros, que me encanta leeros, ¿eh? Me encanta. Si os mola lo que hacemos, oye, dale like, suscribíos, que nos da muchísimo apoyo y fuerzas para seguir mejorando el contenido que os damos siempre, ¿eh? Y nos encanta, ¿eh? Por mi parte, eso es todo, un placer como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.